Te digo con toda franqueza, a mí me gustaría entender por qué tu fuerza política y el kirchnerismo no acompaña leyes que apuntan justamente a eso que vos acabas de decir. ¿Qué La ley leyes? antimafia, la ley de reiterancia, tampoco acompañaron ficha limpia, tampoco acompañaron el juicio en ausencia. ¿Por qué no acompañan las leyes? No, porque el problema no es prejuzgar al que han detenido. Prejuzgar a ese chico de 17 años prejuzgar al que han que mató a esta detenido. nena. El supuesto éxito en frenar la aceleración de la inflación, porque también hay que decir las cosas como son. Supuesto éxito. Por No eso, bajó la no. inflación. La inflación No se ha bajó la desacelerado, no es que Pero bajó bajó. la inflación. Para. Pero lo único que combate es a los jubilados, a los que apalea todos los miércoles en la puerta del Congreso. No, Y con la bandera de Palestina. y termina- Lo veo todos los miércoles. y termina- ¿Por qué dicen defender a los pobres, a los jubilados, a los que todos explotamos, según vos? Y por otro lado, te veía de la manito siempre con Beliboni, que es el tipo más nefasto, siniestro, que no hay nada, pero nada más desagradable y miserable que un tipo que le roba a los pobres. Bueno. Que le saca del bolsillo Beliboni la no le plata. roba los- nada a los nadie. Empecemos extorsiona. por ahí. Perdón, No va a juicio extorsiona oral. nada. Está procesado. Sí, Vos hablabas por denuncias estafa, truchas estafa. que juntó Acá Patricia tenés un Bullrich. estafador. La diputada del PRO pero libertaria, Patricia Vázquez, destrozó a la zurda expropiadora Romina del Pla, que negó la baja de la inflación sin saber un carajo de economía y se puso a defender a asesinos y a los delincuentes como Eduardo Beliboni. Para todos. Sí, está aquí Romina del Pla, quien es ex miembro de la Cámara de Diputados por el Partido Obrero, por el Frente de Izquierda de Trabajadores, actualmente docente. Ella es directora de una escuela, secundaria, ¿verdad? Y Patricia Vázquez, que es diputada del PRO. Patricia, siempre te he escuchado alineada con el discurso y con las políticas de Patricia Bullrich. Correcto. Correcto. O sea que Absolutamente. inseguridad es Quiero que cada una se presente a sí misma con algo que yo no haya dicho. Bueno, no, soy militante del Partido Obrero, como bien dijiste, docente, y bueno, realmente hace muchos años que vivo y milito en La Matanza y conozco realmente muy bien cuál es la situación de padecimientos de la población, ¿no? De la mayoría de la población trabajadora en Argentina, y bueno, la verdad es que soy una convencida de que hay que intervenir para modificar fuertemente el régimen económico, político y social que estamos viviendo. No hay salida a este cuadro extremo y de degradación cada vez más aguda de la situación social, sino es, bueno, generando modificaciones muy profundas. Y eso quiere decir, por ejemplo, vos mencionabas lo de la inseguridad. Combatir la inseguridad es combatir a los responsables de los grandes negociados que son los que habilitan la inseguridad ciudadana, ¿no? Hay que empezar por arriba. Por arriba. Mientras evitamos que por abajo termine de degradarse todo, ¿no? Patricia, ¿quién sos? Bueno, yo soy abogada, hace 40 años que me recibí, tengo una gran vocación por la justicia, tengo 4 hijos, una familia, y la verdad que me metí en política hace 15 años relativamente, sí, más o menos. Me metí en política cuando vi el peligro de que acá en la Argentina se perdieran libertades, que hubieran gobiernos, como para mí fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en general del kirchnerismo, y decidí participar porque cuando yo era abogada ejercía, ahora no estoy ejerciendo, defendía el interés de un cliente o dos, y ahora trato de defender los intereses, en este caso y en particular ahora como diputada nacional, de todos los bonaerenses, porque represento... O sea a la que provincia de Buenos las Aires. dos están empapadas de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en asesinatos, a mí me cuesta hasta decir asesinatos de niños, porque es muy fuerte para las mujeres, para las madres, en pensar y ponernos en el lugar de lo que le puede pasar a un padre que tenía una nena de pocos años, de 5 años, 6 años, y que un chorro la termine asesinando de esa manera, o muchos otros casos que han sucedido. Me gustaría empezar por ahí, porque ahí también tenemos dos como visiones que seguramente antagónicas en ambos casos, porque vos dijiste, Romina, de toque hay que empezar por intervenir, ¿no? Por intervenir
hacia los principales. ¿Y eso cómo sería? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que desmantelar el delito organizado, el gran delito organizado. ¿Cuál sería? Y el narcotráfico, en primer lugar, claramente, y ligado a eso, las grandes bandas del delito organizado. Tenés el narcotráfico, tenés todo lo que tiene que ver con las zonas liberadas para los robos, el desmantelamiento de autos, etcétera, y todo lo que tiene que ver con esa protección política, judicial, policial de ese delito organizado. Si vos no desmantelás esas redes, podés ir a perseguir al narcomenudeo, podés ir a perseguir a aquellos que terminan siendo en muchos casos empleados de esos grandes delincuentes cuando salen a robar y cuando terminan atacando a alguien que la padece quizás en el mismo barrio inclusive, pero para poder desmantelar eso realmente tenés que desmantelar ese origen, ¿no? O sea que Romy, vos estás segura que en este momento hay complicidad, que no ha sido modificada esa complicidad con la intervención de un nuevo gobierno. Totalmente. Es así. Hay ¿Y complicidad. vos? Bueno, a mí me gustaría entender, y esto lo he planteado en el Congreso, porque francamente les he preguntado a los kirchneristas y también a tu fuerza política, si ustedes no tienen familia, si no tienen hijos, primos, nietos, amigos, parientes, que les puede pasar exactamente lo mismo que ha pasado con esta nenita, como ha pasado con esta pareja de chicos que mataron en un puente, como ha pasado con los chicos de Rappi, como ha pasado con los jubilados que los han agarrado y los han matado a golpes por robarles 2 mangos, a veces por robarles una zapatilla o una campera. Cuando yo lo planteo en el Congreso, te digo con toda franqueza, a mí me gustaría entender por qué tu fuerza política y el kirchnerismo no acompaña leyes que apuntan justamente a eso que vos acabás de decir. Porque en eso que acabás de decir estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿Cómo cuáles? ¿Qué la ley leyes? antimafia, la ley de reiterancia. ¿Y la ley La antimafia ley- en qué consiste? Justamente ir contra las organizaciones criminales, Pero narcotráfico. concretamente, ¿de qué De forma? muchos aspectos técnicos que tienen que ver con que, por ejemplo, darle más facultades a las fuerzas de De seguridad seguridad. para poder hacer allanamientos más comprensivos en zonas donde vos allanás una casa, podés también abarcar el allanamiento de la casa lindante. Por ejemplo, como es lógico, que obviamente muchas veces se escapan. Como la base de datos genéticos, tampoco la acompañaron. Tampoco acompañaron ficha limpia. Tampoco acompañaron el juicio en ausencia cuando queremos justicia después de un acto terrorista. Estamos hablando de organizaciones criminales, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de seguridad, vamos a decir las cosas como son. La seguridad no tiene que ver solamente con un policía, no tiene que ver solamente con el Poder Judicial, que hay Ahora, fiscales que sueltan Romina, Pero a mí me vos- gustaría presos todos los contestar días. esto. Pero, Mira, en primer lugar, sí. no es inadmisible la idea, te lo rechazo ya de plano, la idea de que cuando uno defiende Sí. ciertos planteos que van justamente al origen del problema que hace la delincuencia, se te pretende presentar como que seríamos gente inhumana que no tiene hijos. Por supuesto que tengo hijos, por supuesto que tengo familia, por supuesto que soy docente, y te imaginas que a las niñeces y a las juventudes las defiendo mucho más que cualquiera que crea que va a resolver los problemas a balazos limpios. ¿sí? Sí. Eso en primer lugar porque no admito ese concepto. Yo no hablé de y balazos, es un hablé de ley. prejuzgamiento, no es un ¿Por qué no prejuzgamiento. acompañan las leyes? Tu planteo de que no tendríamos o no seríamos sensibles es inadmisible, en primer lugar. ¿Por qué no acompañan las leyes? No, porque estás presentando una idea falsa, primer punto. La Yo ley soy muy, antimafia soy no- muy no- sensible a todos los problemas. ¿Cuál El es problema falsa? de fondo es que la ley antimafia, la reiterancia y todo lo que acaba de mencionar la diputada, son todas leyes para seguir persiguiendo a los perejiles. No van al núcleo del ¿La del ley asunto. antimafia? Justamente, mira, ella mencionó un tema, que es el tema del allanamiento, el allanamiento libre. Justamente, todos los que vinieron a defender esos argumentos tenían una justificación. Cuando nos metemos en una villa, no podemos pasar a la otra casa. Claramente, un concepto de clase sobre qué tipo de delincuencia quieren perseguir. No está pensada para los country. ¿Por qué no van a allanar los country? Y seguramente se van a encontrar con los cerebros y con los beneficiarios de los grandes delitos en este Ahora, país. Romina, vos Entonces, sabés que este para problema allanar- es
de fondo. Y cuando quieren allanar, allanan lo que quieran y a la hora que quieran y de modo completamente ilegal, como lo hemos visto, por ejemplo, en la causa de la persecución al polo obrero. Entonces, claramente... Decime, Romina, ¿quiénes son las víctimas de la inseguridad en la provincia de Buenos En Aires? primer lugar, los ¿La gente trabajadores y rica? los habitantes. La gente más humilde. Pero es lo que es estoy la diciendo víctima. desde el No, momento bueno, pero de a mí me arranque. parece que lo Pero que este no es el justamente... punto. Entonces, ¿por qué no votan reiterancia? La Porque no puerta tiene giratoria. que ver con eso. ¿no tiene que ver con justamente. eso? No tiene que ver con eso, porque el problema no es prejuzgar al que han detenido. Prejuzgar, ese chico de 17 años prejuzgar al que han que detenido. mató a esta nena Sim. No es el tema de Kim. prejuzgar al que han detenido, sino que justamente las leyes que ya existen, y recordemos que acá las penas se han endurecido, que las leyes Bloomberg están en vigencia, que todo esto ya ha pasado y fracasa porque hay que atacar el problema Mi de la celular degradación estoy pidiendo, social y perdón, los está ahí. negociados. Y ese punto Chicas, les es el que pregunto nos ataca. una cosa, ¿no? Justamente. Para atacar las mafias y los negociados, ¿ok? Como estás diciendo, Romina, esta ley que ella comentó que no apoyó la Izquierda Unida de la ley antimafias. La principal crítica es que lo que hace es decir, bueno, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, allanamientos masivos en lugares a donde obviamente hay gente pobre, ¿no? En un country porque No, pero hay una cosa fundamental de la ley antimafia. Todas las leyes están armadas, y esta, la antimafia, reiterancia, y datos genéticos, etcétera, todo está pensado en mecanismos de liquidación de libertades individuales, de avasallamiento completo sobre las libertades de las personas. Sí. Y todo como excusa, en realidad, para terminar persiguiendo y considerando criminales a personas que, por ejemplo, se expresan sobre un tema y demás. No para ir a la cabeza de los problemas. No, que no, se no, siguen no es para los que ocultando, se expresan que de se nada, siguen- ¿eh? Bueno, Solo- querida solo Patricia, los grupos ¿Cómo? Acá estamos en un país no. que metieron gente presa por tuitear, No, imagínate. no, señor. Así La que lo ley tenemos que tener antimafia no es claro. para eso. Y es Patricia increíble. Bullrich se la Pero pasa es monitoreando las redes, es imagínate. contradictorio. Así va a ir a buscar a la banda del delito organizado. Perdona, es totalmente contradictorio lo que estás diciendo. Te vuelvo a reiterar. ¿Por qué no votan una ley como reiterancia que apunta a terminar con la puerta giratoria? Y te pongo el caso más concreto, más directo y más reciente. Este chico de 17 años tampoco acompaña en la ley de penal juvenil, por supuesto. No, Bueno, Este por chico supuesto, porque yo ya considero había que ningún delinquido. pibe nace chorro, Ya había claramente. delinquido, ya, ¿Cómo voy no, a claro. seguir? ¿Cómo voy a apoyar? Claro, pero ¿Cómo voy a entonces, ¿qué apoyar que un apoyás? chico de 12 Que años mate sea a un la chica delincuente? a la nena de Para 7. nada. Acá la nena de Para 7 no tiene nada. derechos. Para nada. Bueno, pero yo esa defiendo nena a la se nena fue. de 7 y Esa ¿sabés vida qué? se fue. Defiendo a la nena de 7 y también entiendo Ajá. que la situación gravísima que hace que haya zonas liberadas donde los pibes están sometidos a la droga de manera más atroz Mira. y quedan en condiciones en las que Mirá lo que te terminan traigo. perdiendo cualquier tipo de filtro y de sensibilidad, es responsabilidad de un régimen económico, Está bien, político, Romina, pero delictual. en el momento en el Esto que, hay que pero en el hacerlo. momento en el que el delito se produce, Sí. sí, para comenzar a ir para arriba o para abajo, para algún lado de la investigación, y si encontrás a las personas que cometieron el delito, Por supuesto que hay que y encarcelarlas, hay que pero juzgarlas, no las podés lógico. encarcelar si son menores de edad. Pero hay un error. La ¿Cuál? ley penal juvenil, en primer lugar, no es que no permite intervenir sobre esos menores. Lo permite y muchísimo. Pero de otra que manera. eso no se aplique es otra cosa. Pero lo permite y muchísimo. E incluso en la provincia de Buenos Aires hay todavía una ley penal juvenil, si querés, más dura que la ley nacional. Y por lo tanto, Perdón, en contale a la aquellos gente casos- porque es posible que nadie sepa que están en vigencia y que a dónde tendrían que ir a ser alojados las personas. Bueno, por ejemplo, tendrían- un criminal de 15, 16 años de la provincia de Buenos Aires, como el que en estamos los, hablando en que los mató a penales Kim para Gómez. jóvenes que existen, los centros penales para jóvenes que existen. Como Alma Fuerte, el Instituto de Menores. Yo conozco varios, porque además hay escuelas en esos centros, en esos penales, que son Sí. penales para jóvenes, son cárcel. La verdad que en ese estado ningún pibe va a poder reformarse de nada, ni reeducarse. Probablemente. ¿Y cómo se reeducaría? Bueno, en condiciones adecuadas, en condiciones donde
a alguien que ha cometido un delito y que por supuesto tiene que entender la magnitud de ese delito y tiene que, digamos, que tiene que estar en una estructura Saldar lo que cometió. donde quede claro y entienda la magnitud de lo que ha realizado y por lo tanto pueda ser educado y poder tener una reconfiguración también de su subjetividad para entender eso y de ninguna manera pero volver a Cristina, cometerlo. mismo estamos proponiendo, pero con la baja pero, imputabilidad. Eso ¿a vos se te puede parece hacer- que no comprende un menor que está cometiendo ilícito lo que está pasando? Porque sería casi una visión psicologista de que No, yo primero no hay lo que quiero tratar de justificar. entender lo que está haciendo. No voy a justificar un crimen de una chica de 7 años ni las barbaries que ocurre. Ahora, también hay que entender que en la mayor parte de los casos, para que eso ocurra, la mayor parte de esos pibes están completamente arruinados Pero una por vez la que droga. pasa, Es ¿qué Perdón, hacemos? así. justamente, mira, Bueno, esto mirá, te lo traje para dos ver cosas lo te que es quiero una... decir. Perdón, pero pero quiero, ¿me permitís una quiero cosa, María destacar Julia? esto. Yo lo escuché muy detenidamente al papá de Kim. Sí, Yo creo que lo del papá, Eso es lo que dice interesantísimo, el quería ir papá de ahí. Kim es muy claro. sí. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Dice, estamos quebrados como sociedad. Dice, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué tipo Ujú. de barbaries El daño a la que que nos nos sirve. están empujando en la Empujando. forma de Esto es. funcionamiento que pasan estas cosas? Yo creo que es muy agudo lo que dijo el Lo padre que dijo el padre, de Kim. en un Es ratito muy vamos a agudo. también, no sé si tenemos los cortes, perdón, porque yo llegué tarde. No tenemos los cortes. Y el bueno. papá del chico de 17 años, de uno de los asesinos, De uno de los asesinos, el entregó papá- al hijo. Y ¿Me él- permitís? Sí. Es importante lo que Ahora te vamos a tiene meternos que ver en con este eso. tema porque esa parte social Eso es lo del que te resca- vengo a plantear. Contame qué El tenés tema ahí. que la seguridad no requiere ni es un tema de la policía o la justicia o algo individual. Ujú. Es una política de Estado. Sí. Si vos tenés una política pública para enfrentar la inseguridad, no podés desconocer que en la provincia de Buenos Aires esta es la prioridad del gobierno kirchnerista. ¿Qué Esta es? No la sé qué prioridad. es. ¿Sabés A ver, qué- mostrame sabés qué son estos dos. estos dos mapas? Uno es un mapa que tiene un montón de puntitos en la provincia de Buenos Son Aires. efectores para cambios de sexo trans, incluso a partir de los 13 años en toda la provincia de Buenos Aires. Esta es la prioridad de centros de recuperación de adicciones que tiene Kicillof. O sea, decís Esta. que hay Acá solamente tenés. esta cantidad de centros. Bueno, A mí me parece, perdón, Y esta déjame defen- terminar. A mí me parece que ustedes no acompañan por un lado, y esta es lo que realmente quiero entender. ¿Por qué no acompañan un régimen penal más estricto que le dé la posibilidad a la sociedad, a las nenas como Kim y a ¿Puede ser los esto? tantos víctimas inocentes estén encerradas adentro de las rejas, mientras delincuentes que salen a matar no salen a robar? Muchos de ellos adictos, muchos de ellos cayeron en la droga por culpa de esas organizaciones criminales que justamente este gobierno y Patricia Bullrich sale a atacar permanentemente, y por eso lo De hace con ninguna la droga. manera, sostiene el blanqueo de Ahora, capitales, tenés un sostiene gobernador todas las cajas que de elige a donde van los tener- negocios del gastar narcotráfico, su por favor. presupuesto, el de todos los bonaerenses, en esto y en otras pavadas más, como clarinetes para la guardia de la policía, en lugar de centros de en recuperación esto sí de nos Mira, podemos poner de acuerdo Si en el no sentido. recuperás a estos pibes, Yo creo Yo que quiero decirte tenés una un cosa. En primer problema. lugar, nosotros desde el Partido Obrero del Frente Izquierda somos opositores. Claro. Al PRO, al kirchnerismo, a Kicillof Ustedes se oponen y a todo. No, Viven entonces, en el no- bueno, no, nosotros 1917 tenemos de convicciones. Trotsky. Nosotros tenemos convicciones. Viven Sí, en por Rusia supuesto de somos trotskistas. 1917. Nosotros tenemos Y sí, convicciones y pero estamos en claridad el sobre las siglo cosas. XXI. Primer tema. Segundo tema. Que en Argentina. Justamente, todo este debate, vos mirá, te traen un gráfico completamente de pelota afuera y demás, tiene que ver con que en realidad acá tenemos un régimen político donde, por ejemplo, el blanqueo de capitales es donde justamente se permite que se blanquee toda la guita de los delitos. Y este punto es Pero clave. ¿te parece es que clave, que la es red clave. de narcotráfico ¿Por qué no van a fueron a venir a allanar, blanquear ¿por qué bienes? no fueron a allanar a Para Karina, decir a qué hacen con las Karina? leyes? ¿Por qué no fueron a allanar a Milei, a Karina con las denuncias judiciales y demás? ¿Por qué no hacen nada de todo eso? ¿Por qué Y al- hacen la al contra de la contrario- contra? Y al ¿Me podés contrario, explicar? yo creo que esta situación gravísima que estamos viviendo, y no suscribo
la situación del kicilofismo y demás, que están tratando de decir que es solamente una maniobra política, porque en realidad los hechos de la inseguridad ciudadana son permanentes y no importa nada de una estadística. Acá cada caso es gravísimo y debe ser, digamos, perfectamente acompañado y demás. El problema de fondo acá es que no hay ninguna intención de dar vuelta y de eliminar y de desmantelar el régimen que permite esta situación de inseguridad ciudadana. Bueno, eso Quieren igual. seguir metiendo a ver, es una en hipótesis cana más tuya. días, Perdón, es tu más hipótesis, días o pero más yo te veces a planteo- algún pibe y Quiero- nada más. Quiero No plantear acompañan algo. Quiero ninguna ley plantear, para pará, hacer eso. quiero plantear algo. Dos cosas. Una, que hay gente escribiendo en el chat, obviamente de un lado, del otro, pero sí me gustaría decir, Hernán Fiorentino está diciendo: yo me drogo y no ando matando gente. Hernán, no te drogues. O sea, Exacto. si bien no va a servirte de nada lo que yo te diga, busca ayuda y no te drogues, porque por más que no andes matando gente, la droga te va a destruir por dentro y destruye sigue la diciendo, ¿no? familia. Me Y te fumo va a hacer uno, me perder los pongo filtros a ver de Los las Simpson situaciones. y me hago un bizcochuelo para el bajón. Bueno, no sé si me está cargando, la verdad, porque ya es demasiado. Después hay gente, obviamente, que está diciendo que la izquierda tiene el 2%, otros que te bancan a vos, otros que dicen que Bullrich no puede nunca manejar la inseguridad. Les queremos agradecer a todas las personas que están participando de este Domados en vivo a través del chat. Pero hay algo que creo que nos podemos poner de acuerdo todos: el mapa ese de los centros de adicción. Yo creo que es muy posible. De recuperación Sí. de Yo no sé, adicciones. No, ¿de no. dónde lo sacaste? Lo primero esto? que hay que Internet. decir, Ya sé, escúchame, pero María ¿de qué Julia. Información María de Julia, la provincia de Buenos Aires, es centro claro, de pero adicciones. María Julia, hay un provincia de tema Buenos Aires. que es Pero concreto. este tema, No, mirá, ¿sabés estamos qué? de acuerdo con que es Pero po- por supuesto, pero te quiero decir Esto una es una cosa. locura. ¿Sabés cuántos hospitales nacionales hay para atender las adicciones? Uno. uno. ¿Cuál es? El que están desmantelando. El de Laura Bonaparte. El Laura Bonaparte, justamente. Entonces, el problema, hay que dejar la hipocresía. Todos los gobiernos, de todos los colores políticos, son cómplices de esta situación. Desmantelan los centros para el abordaje de las adicciones, por ejemplo. Nosotros Increíble, en la no educación... decís nada de esto. Y Pero no si decís yo no voy a defender a Kicillof, ¿qué me importa? Pero ¿por qué votás Si- con los kirchneristas No, toda la ley? querida, Porque tu fuerza vota estás equivocada. exactamente- Andá a ver las votaciones y deja de decir lugares comunes. Sí, ¿Sabes pero qué? por favor, Pero que además, estoy ahí. vos tendrías Vayamos que a explicar, ejemplos. vos No tendrías me que lo vas a decir explicar, a mí. vos tendrías que explicar A por ver. qué, entre otras cosas, el PRO sigue protegiendo a su jefe de bancada Ritondo con todos los negociados y las propiedades y todo lo que tiene escondido, que realmente, Yo ¿qué va a todo- votar en todas las Ritondo cosas. si no es la protección de todos los que tienen guita oculta, entre otras cosas, de los grandes delitos? Perdón. Entonces, Es un evidentemente, punto. tenés un problema. Nunca- no, porque no, vos no, pretendés la que tiene un usar- problema sos usar vos, datos que habla mentirosos. de defender a los trabajadores mentirosos. y la gente humilde la están matando, Explica por flaca. qué desmantelan el Laura No, Bonaparte, no que es el votan único las hospital. leyes. Explícame, ¿por qué permitís? Ustedes son cómplices del desmantelamiento del hospital Laura Bonaparte, que es el único hospital nacional para atender adicciones, y lo dejan desmantelar y no dicen nada. Y por supuesto que vamos a cuestionar que hay pocos centros para el tratamiento de las adicciones, del mismo modo que hay pocos, casi nulos lugares para la atención de todas las situaciones integrales de violencia hacia las mujeres y diversidades. ¿Y qué Del propone- mismo qué modo propone tu que hay fuerza para hacer esto? escuelas A ver. que hacen falta en todas ¿Cuál las sería provincias y en todo cuál el es tu país. política A de mí me- seguridad? Si no, a si mí no me bancás gustaría la plantear- reiterancia, no bancás la Mi ley política de antimafia, seguridad, no bancás te la el- digo claramente. A ver, ¿cuál es tu En política primer de lugar, seguridad? hay que desmantelar toda esta estructura ¿Cómo? de jueces, políticos y fuerzas de seguridad que son las Bueno. que protegen el delito organizado. Ah. Primer problema. Entonces, en lugar de darle más poder a los que luego terminan siendo parte de las bandas del delito, lo que hay que hacer es desmantelar ¿Y cómo todo es ese desmantelar? aparato. Todo ese ¿Qué es aparato de desmantelar? complicidad. ¿Y quiénes Lo segundo cumplen los que hay que roles? hacer, ¿Quiénes cumplen los lo roles? segundo que hay que hacer es generar políticas claves, como por ejemplo, reforzar el nivel de empleo, reforzar la política de vivienda, ¿Cómo? reforzar la política de educación. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Con reforzas qué el nivel de plata? empleo de ¿Con Bueno, qué plata? tenés que generar una ¿Con qué ley? reactivación económica sobre la base, en primer lugar, de evitar la fuga de capitales y de evitar todo el proceso de saqueo del país que está viendo en este momento y que hubo con los gobiernos anteriores, no importa si se llaman Alberto Cristina Massa, Mauricio Macri o Cristina Kirchner,
o Néstor Kirchner, podemos ir más atrás, que van permitiendo cada vez más un nivel de saqueo y de desmantelamiento de toda la estructura productiva del país, que lleva a que cada vez la situación sea más extrema. Hay que dar vuelta esa situación. No tenemos remedio. ¿Y por qué tienen si una no vamos a representatividad de esto? un 2% de la sociedad ni tienen un ejemplo? Dame un ejemplo en el mundo en que la doctrina trotskista haya Por creado un supuesto, sistema exitoso. te lo doy ya mismo. A ver. La Unión Soviética Ajá. desde el 17 al 21, obvio, antes de la Andan burocratización, bárbaros, un país ultra pobre, ultra atrasado, que pegó un salto impresionante aún en las condiciones más graves de la guerra y de la persecución. Y permitió un salto en las por qué condiciones duró de tan vida, poco? ¿Por qué porque duró se tan poco? burocratizó, porque hubo un proceso de aislamiento, porque fue la derrota de la revolución en Alemania. Te puedo explicar todo, motivó otro programa. Pero como la señora me preguntó, Pero estamos te en el explico. siglo Ahora yo XXI. quiero que vos me expliques Es lo que le estás ofreciendo a la sociedad cuál es el hoy, éxito de en el Patricia siglo Bullrich y XXI. de Milei. Explícame vos, ¿cuál es el Te éxito de explico, Patricia mirá, en Bullrich y de un Milei año, que acaban en un año, de para, protagonizar? vamos de a una, Pero vamos de a escuchame, una. acaban de Me acabas de protagonizar preguntar. una estafa Me fenomenal, me una acabas de estafa. preguntar. Chicas, pensé que iba a ser Vos, tranquilo. vos defendés un No me presidente, no me estás dejando vos contestar. defendés Ahora, un presidente no y me una estás dejando ministra que contestar. defienden estafadores. No, Entonces para vos me venís nada, a hablar para a mí lo que quieras. de la sensibilidad de los chicos. Vos me preguntás, yo te ridículo. contesto. Para, yo les quiero poner un eje, ¿sí? Un eje. Sí, un si me eje. deja contestar, no. Si no, Bueno, si pero- vamos a estar a los gritos, así no. En lo que vos le querés contestar es que ella te estaba acusando de cómo poder, de No, que ella me Patricia hizo. Bullrich era parte. Yo le pregunté qué sistema exitoso en el mundo Y ella tenía el te dijo, trotskismo. Rusia, y me lleva a 17, 1917, que es lo que yo le dije al principio. Sí. Te quedaste en la Rusia de 1917, el bolchevique. No, acá estamos en el siglo XXI, en la Argentina. Qué casualidad que lo que le estoy comentando es que nunca han llegado a más de 2 puntos de Sí. aprobación. O sea, nunca han tenido más de 600.000 votos en el país. Y por otro lado, no hay un ¿Y eso sistema qué actual. significa? Que la gente sí- no aprueba la gente, manera, las soluciones que ellos tienen lo propuestas. que las proponen, propuestas. que es la revolución permanente, el contra todo, porque es contra todo. En realidad, por las dudas me opongo, porque le vuelvo a repetir, como lo planteé recién, ¿cómo puede ser que siguiendo un razonamiento lógico, vos ves que una sociedad, por alguna razón, que evidentemente no fue por culpa de Milei, menos de Patricia Bullrich, llegó a este estado? A este estado de Patricia abandono, Bullrich fue miembro de varios de los últimos abandono. gobiernos, quiero Pará, aclarar, déjame ¿eh? terminar. Llegó a este estado de abandono, de decadencia, de una inflación como la que recibimos en el 2023. Los argentinos estoy hablando. Todos los argentinos padecimos eso. Estábamos casi en una hiperinflación. ¿Dónde estabas vos cuando Massa se fumó No, política, 2 ¿no? puntos del PBI Mm. en su campaña en el Plan Platita? ¿Dónde estabas cuando Denunciando, cuando hizo el ajuste a los jubilados? apoyando a los del trabajadores del 14% y Tuna que estaban en lucha contra se fumó Massa, el fondo entre de otras sustentabilidad cosas. de los jubilados. Defendiendo a los jubilados. estabas? Si vos te escuchás no solo nuestras intervenciones, sino todos los procesos de reclamos y de luchas, y vieras los proyectos de ley que hemos presentado, que son nada más ni nada menos que la traducción de todos los planteamientos que hemos hecho acompañando cada proceso de denuncia, te darías cuenta que estuvimos en primera fila. Lo llamativo es que en un cuadro como el que vivimos tan extremo, y que vos que sos defensora del gobierno actual y que sos Defiendo defensora la libertad. de Patricia Bullrich, que ha Defiendo la estado libertad. por lo menos en 3 o 4 de los gobiernos de los últimos 20 años, trates de presentar tu situación atacando a la izquierda, que según vos no somos No la nada, ataco, te atacando a la pregunté, izquierda. no te entiendo. Sí, arrancaste del principio diciendo que no tenemos hijos, así que ya de ahí en adelante todo lo demás no lo va. digo todo el Entonces, tiempo. No ¿sabés puedo lo que creer pasa? que ¿Sabés lo que ustedes no pasa? acompañen las leyes que Tu protegen a la preocupación, sociedad. yo la entiendo que vos trates de atacar a la izquierda, que de última, No si la vos decís no ataco. somos importantes, no No la tendría, ataco. no tendría mayor importancia, porque todo iría por su deriva. El problema es que vos sos parte de un gobierno que está dirigido por estafadores. Yo, perdón, yo Entonces no ya soy- de ahí yo en no más, soy de la libertad la avanza, pero ministra igual de banco la Seguridad, libertad, a la ¿eh? cual vos defendés, tendría que preocuparse por meter en cana al presidente, a la secretaria general de la presidencia, a Adorni y a todos sus secuaces. Vos la querías meter en Secuaces. cana a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Secuaces. me parece Es muy que grave. estamos hablando de algo que no es la frecuencia en la que está Ok. capaz la gente que está en la provincia de Buenos
Buenos Aires en este momento conmovida y asustada, cagada en las Exactamente. patas, porque le puede pasar lo mismo que a Kim. Y en la ciudad de Buenos Aires también, A eso ¿no? me Porque refería no Por vamos con a el que supuesto. si decir, tenían vamos a hijos. decir que esto es algo que pasa en la provincia. Y en los centros urbanos de todas las ciudades de nuestro país, de las provincias de nuestro país, a donde también el narcotráfico sigue avanzando y la droga es un Cada flagelo, rincón. a donde no hay ningún plan ni nacional ni provincial de contención para los pibes que estén en estas situaciones. Exactamente. Ahora voy a un tema. ¿Qué les pasa a ustedes cuando el padre del delincuente que mató a Kim dice que es una mierda de persona? Cuando el tío dice... Es esto, no tuvo suficiente sustento y No, pero digo, soporte esto es para algo hacerse cargo que de es ese un hijo. poco, que es un poco nuevo, o sea, que no lo hemos visto en declaraciones tan rápidas y tan cercanas a un delincuente. Yo lo escucho No es todos los tan días en el nuevo, conurbano. no es tan nuevo porque las madres, Las sobre madres del todo, que dolor. piden las auxilio. madres que ven cómo a los pibes se los morfa la droga y Sí. cómo se los morfa la marginalidad y cómo no pueden, digamos, No, pero ofrecerle no otra hablo- cosa, muchas veces transmiten esta situación de que el Piden Estado, ayuda. los gobiernos no están Pero no es pudiendo eso lo que garantizar. transmitieron, no es eso lo que transmitieron, porque las madres del dolor dicen, por favor, ayúdennos a sacar a nuestros pibes de la droga. Es más, una madre que hoy, en otro hecho, su hijo también había cometido un acto de delincuencia, que no recuerdo ahora si alguien me dice el hecho de hoy, que El de fue Vicente López. el de Vicente López, dijo, si mi hijo estuviese encerrado en un centro de habilitación, dijo encerrado, ella lo dijo, no habría salido a matar a nadie. Pero por otro lado, tenés al tío del asesino de Kim diciendo, por mí tiene que haber pena de muerte. O sea, instalando un tema el tío del asesino, ¿me entendés? Que también lo vio al pibe sufrir o lo vio criarse en una familia. El padre dice es una mierda de persona, como que se rompió. Se rompió algo ahí en la familia que ni siquiera tiene la visión que vos tenés sobre el delincuente. Es como decir, están pidiendo, como diciendo, pidiendo mano dura a los Piden- los padres. piden Pero los propios, yo quiero decir claro, una piden cosa ayuda. también, hay una cuestión ¿Qué ahí es también que hay eso? que verlo. También hay, digamos, no le podemos cargar solamente a la familia la responsabilidad, pero también hay una cuestión concreta que es que hay una responsabilidad también sobre lo que se hace o no se hace con esos chicos, ¿no? Mira, yo lo conversaba con Como que vos decís con que una ellos madre. hablan así porque también son responsables y tratan Hay de una tirar. impotencia también, pero también porque hay un régimen general, porque si ese padre fue a pedir ayuda, dijo, pasa esto, o esta madre fue a pedir ayuda y dijo, está esta situación, no se encontró con ninguna estructura que le diera una solución y una contención a la situación. Nosotros lo vemos permanentemente, por ejemplo, los papás que quieren que sus hijos no vayan a las escuelas de sus barrios. ¿Por qué? Porque prefieren sacarlos, prefieren que tengan otro entorno, que no sea el mismo. ¿Por qué? Bueno, porque conocen lo que pasa en sus barrios. Y eso ¿Y qué también pasa en es- sus barrios? Y bueno, en muchos de ellos hay muchas situaciones de inseguridad, porque muchas de las bandas están enclavadas allí. ¿Y a vos te Ahora, parece que, por ejemplo, esa política que tanto promociona Patricia Bullrich, yo no digo que la haga efectivamente con el éxito que la promociona, pero Demostró ese éxito, perdón, ¿eh? que es 90% de disminución de homicidios lo de en Rosario. sí. Incauta cientos de toneladas de droga y de cocaína todos los días. Ujú. Está en la frontera, se está ocupando... No, no está en la frontera. A ver, Él no se hizo está un ocupando de alambrado de nada. 200 metros. Los datos de Rosario no. ya se dieron vuelta otra vez. Los datos No, de Rosario señor. ya se dieron vuelta otra vez. ¿A Es dónde un se dieron drama. vuelta? Es ¿Quién? todo un ¿Dónde se dieron drama. vuelta? ¿Desde qué? Hace 15 días, ¿De por si dónde te se dieron informaste, vuelta? fíjate que volvieron los asesinatos en Rosario, fíjate que justamente lo que salta es que evidentemente había habido algún tipo de acuerdo con alguna de las bandas y ahora volvió a saltar todo Acuerdo. y vuelve a haber asesinatos y ya la vimos a Patricia Bullrich armando operativos y ya haciendo shows, Quemando droga. llamando a medio mundo y demás y después Para vos es resulta un show, que no pasa nada. Lo de pero Patricia la Bullrich realidad es puro show. es que lo que Es tenías puro show. antes, y no te Y vi protege a atacarlo, Ritondo. es el ministro de Seguridad que te dice, yo ya está, ya me pudo, la droga me pudo, lo narco, yo no puedo contra esto.
Igualmente, Está mejor confundida. ver una Misma ministra impotencia. quemando droga que uno que no quema nunca. No hizo nada. O por sea, favor. no, porque digo, me estoy tratando de recordar. Aníbal Fernández decía ministros, que no sí. venía a gestionar, venía a hacer política. No, y pero- ustedes y no Después atacaban se, ni. después se le va también, así hace el show y después ya se ha visto, lo hemos visto en los gobiernos anteriores Bueno, también. pero vos sabés y también que demás. la policía corrupta muchas veces en lugar de quemar la droga Por- se la bueno, agarraba, por la supuesto. revendía y seguía el circuito, ¿no? Como que Pero también hay hagamos un la cuenta de corte. cuánto se supone que incauta, cuánto quema, cuánto no quema. Es puro show, no Bueno, pasa no tengo los datos nada. eso para- No pasa nada, o sea, todo sigue igual para Hace vos. todo un panegírico para ir a tratar de perseguir a alguien de la comunidad mapuche. No, es Pero, lo por único que ejemplo, le en el importa. barrio donde vos Es lo único que le estás, importa, falsos no pasa mapuches nada. también. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Delincuentes. El punto básico acá es que nos están gobernando parte de estos delincuentes. Entonces, obviamente que no van a combatir a fondo nada de Buah. todo eso. Hablemos, no lo van a hablemos de combatir. ideas, porque la verdad. No lo van a combatir. Entonces, Romina, si nos el vamos problema a- de fondo es este. Vos tenés que tener justamente medidas donde en cada barriada vos sabés, porque aparte los vecinos lo saben, dónde están las bandas escondidas. Ujú. Y tenés que Y desmantelar Patricia va eso. cada vez Y cada tenés uno de que esos desmantelar, y tenés que desmantelar Acaba de tirar toda la bunkers, el secuencia Moreno. toda la secuencia que lo protege. Y esa secuencia que los protege es la que se ha visto con claridad en Rosario, un narcoestado, y que cada vez avanza más en la provincia de Buenos Pero Aires, en la en ciudad Rosario no y a está nivel cada nacional. vez avanzando más. A partir de la acción de este gobierno hubo un retroceso del narcotráfico, porque los narcos desde las cárceles seguían dominando los grupos. Se les acabó la joda. O sea, no me digas que es lo mismo tener que no tener relación vía celular con las bandas que están afuera de la cárcel. Pero no desmantelaron a ninguna. ¿Pero qué significa que no Por ejemplo, desmantelaron? Si metieron en cana- no fueron a allanar a las financieras en Rosario. Ajá. No No siguieron la estatizaron ruta del para dinero. nada. No tomaron ninguna medida, como no tomó ningún gobierno de Menem en adelante, de volver a tener un control sobre los puertos de Rosario, a ver qué pasa con lo que entra y sale esto desde que los sabe puertos qué de pasa con la Rosario. antimafia. Por lo tanto, Y a eso que le por lo decís al tanto, tema de los puertos no y de pasa las nada. fronteras. Mira, que el nivel de descalabro y abandono que recibió este gobierno en diciembre de 2023 a nivel económico, todavía no hubo macroeconómico, tiempo. seguridad, justicia, educación, salud, es tan gigante, te diría mega gigante, que van cubriendo todos los puntos que se puede cada vez más y dan acciones concretas. El éxito de este gobierno en un año, perdón, pero bajar el peor de los impuestos que veníamos padeciendo para la fiesta de los políticos privilegiados, con curros y llenándose como los Ritondo, bolsillos, por ejemplo. los bolsillos de oro, te pregunto y me pregunto, ¿cómo puede ser que la izquierda no estuviera ahí presente, haciendo marcha, cortando, porque siempre están en esa, contra Massa, cuando se fumó los Estuvimos 2 en puntos todas, del te PBI? equivocás. No, Estuvimos no. en todas. Cuando justamente sacamos, vos proponemos te equivocás, Lo porque que- justamente Perdón, estás tratando, perdón, te equivocás. termino lo que te estaba te equivocás. diciendo. Si vos venís Decís cosas que no son de ese reales. 25% No son de reales. inflación de diciembre al 2% de inflación que tenés hoy, eso para vos Bueno, no ahí es, estamos no es un cambiando éxito. a la economía. Yo lo que te estoy No es diciendo, éxito. Estamos yo cambiando lo primero que te economía. estoy diciendo es que tenemos Contestame, un no gobierno es de éxito. delincuentes. Empezamos Eso a hablar de no, la pero no inseguridad contestás. y tenemos que ir a Eso este no es un punto. éxito. Segundo, No, yo no, vengo no, el eso no es éxito, un éxito. el argumento del Contestame. éxito Pero de Patricia perdóname, para, Bullrich, vamos que a es decir una reprimir a cosa, los vamos a decir jubilados. una cosa. Entonces, ¿qué querés que te Romina, diga? vos decís que tenemos un gobierno de chorros, ¿sí? Es un gobierno Sí, de de chorros. estafadores, trajo un lógico. disco, Es un, trajo go- el disco. es un gobierno de chorros que votó la gente, porque si no, no estarían ahí. Sí, claro, como resultado del 56%. desastre de todos los gobiernos anteriores. Entonces- obviamente. entonces la gente que es Democracia se boluda. llama eso. No, yo creo que acá ha habido un desmantelamiento y un fracaso de todos los gobiernos anteriores que han llevado justamente a que la posibilidad de que todo un sector de la población termine votando a un personaje La como es mayoría, Milei. la mayoría. Y esto No es un importante. Esa responsabilidad de los gobiernos anteriores. Mirá, nosotros el año pasado, principio de año, Gabriel Solano, el compañero que fue nuestro candidato a presidente, sacó un libro muy interesante que se titula, muy polémicamente, con un término irónico, ¿por qué fracasó la democracia?
¿no? Y ese texto justamente venía a presentar las conclusiones de por qué la situación en Argentina iba virando hacia poder aceptar todo un sector de la población a un personaje como este, como Está una bien, pero alternativa y eso es una explicar salida. algo que pasó hace un año. Bueno, Estamos pero por pero justamente vos me preguntás si yo Es creo como que la tratar gente de boluda, te estoy invalidar diciendo no, la te gente estoy tenía diciendo bronca. que de ninguna manera, te estoy diciendo que hubo una serie de situaciones a lo largo de los últimos años que fueron generando justamente una sensación de bronca y de hartazgo con un régimen Populismo social del que tiene que kirchnerismo, ver ese es con el origen. beneficiar siempre a los mismos. Y Ahora, cuando el gobierno que supuesto viene a apoyo que tiene actualmente es inventado por las encuestas o existe. Mira, Es real. yo te digo una cosa. Es real. Vos ves este volante que yo traje Fuera acá, que Milei, se juicio llama político Fuera Milei, ya. juicio político ya, ¿sí? Con este volante, el sábado pasado nosotros estuvimos repartiéndolo en los principales centros de circulación de la población, los lugares, centros comerciales y demás, de Buenos Aires y de todo el país, ¿sí? Yo tengo la experiencia que estuve en La Matanza, Néstor Pitrula estuvo en San Martín, otros compañeros estuvieron en otros centros neurálgicos, y uno al repartir el volante y decir, mira, nosotros creemos que esto es lo que tiene que pasar con el gobierno de Te puedo hacer una Milei, pregunta que la nada que gente ver. nos contesta. ¿Por qué no lo hacen eso por Twitter o por otra manera que llegue a más gente? Bueno, Una pregunta también que nada que ver. También lo perdón. hacemos por las redes, pero hay una cuestión que es insoslayable, sí. que es conversar con la gente y Claro. saber qué es lo que opina. Y Ok. las redes no son un filtro muy claro. Y mi testeo en la Plaza de San Sí. Justo personal fue que, a diferencia de la situación de hace unos meses, donde una cantidad de gente todavía defendía al gobierno, solamente 2 personas de cientos que pasaron no quisieron agarrar el volante y ni siquiera se pusieron a defender al gobierno, sino que hicieron algún comentario y siguieron de largo. El resto, ante el planteo de que este es un gobierno de estafadores y que se tiene que terminar, apoyaban Pero tiene 4 años fuertemente de este gobierno. planteo. Fuertemente Romina, este planteo. Entonces, democracia, te democracia. quiero decir que efectivamente hay un giro en la Opinión en pública. la opinión pública, No lo que lo opina veo. la mayoría de la gente, Bueno, eso es porque opinable, también tal hay vez, una ¿no? situación Lo que cada una que ve. me parece que tiene que ver con que el supuesto éxito en frenar la aceleración de la inflación, porque también hay que decir las cosas como Supuesto son, éxito. no se ha eliminado ni el aumento de los precios, ni los precios han retrocedido, ni mucho menos. Cada vez entra más en contradicción con la Se ha capacidad, frenado la escalada la inflacionaria. la aceleración. Por No eso, bajó la inflación. La inflación No se ha bajó la desacelerado, no es que Pero bajó bajó. la inflación. Para. Pero, ¿qué No, pasa? no. Entra en contradicción cada vez más con el poder de compra, con el poder adquisitivo de la gente. Dice, pero escúchame, ¿cómo? Después de la mega devaluación de diciembre del año 2023, de la supuesta estabilización económica, sin embargo, cada vez se puede comprar menos y cada vez se consume menos, y esto no lo dice Prensa Obrera ni el Partido Obrero, lo dicen todas las estadísticas serias que hay en este país. Hay una Ajá. contradicción. Entonces, esta O sea, esa situación, estadística les crees y a las conclusión, estadísticas esta situación que dicen hace que Milei cada sigue vez con más aprobación. empiece, La gente empiece a empiece a romper. O Y sea, si eso le sumás un gobierno donde aparece directamente ligado a las cuestiones delictivas y un gobierno que venía a combatir a la casta, lo único que combate es a los jubilados, a los que apalea todos los miércoles en la puerta del Congreso. Ah, no, y sí, con la bandera de Palestina. y termina, Lo veo todos los miércoles. y termina, Vos que decís que no son jubilados. ¿Pero qué van a hacer y jubilados? termina, Perdón, pero y me termina parece importante. persiguiendo a la Ella, población y que avalando a la acompaña al pueblo- casta. Déjame Bueno, terminar. sí, estoy No, terminando no, mi idea. porque Y la verdad que termina hablas vos sola. sosteniendo a la casta. Bueno, efectivamente, Sí, hagamos un efectivamente stop equilibrado. empieza a romper la gente con Bueno, esa posición. recién terminamos de hacer la idea de lo que Romina Pla cuenta sobre el apoyo que estaría perdiendo el gobierno. Bueno, Patricia. en primer lugar, crees en estadísticas que son para vos muy importantes, pero no crees en otras estadísticas, las que dicen que Milei sigue teniendo la aprobación de la mayoría. Estadísticas en Provincia de Buenos Aires como en el orden nacional. Por otra parte, cuando vos hablás de, bueno, desaceleración de la economía, no, Romina, bajó la inflación.
bajó la inflación, no es que se desaceleró. ¿Los precios retrocedieron? Nos ¿Bajaron? nos salvamos de una hiperinflación, se acomodó en las cuentas públicas, hay equilibrio fiscal. Sobre la base del No ajuste se a los gasta- jubilados. pero perdóname, déjame terminar. Sobre la base del ajuste No, a los o sea, jubilados. no me hables de los jubilados, porque Sí, a te ver, voy a hablar de los jubilados, si vamos a claro. hablar de los jubilados, ¿qué te parece que hizo con el Fondo de Sustentabilidad Massa cuando se quedó con 50.000? Perdón, el recorte que les hizo, porque les hizo un buen recorte, cuando hablan de ajuste, el ajuste que les hizo Massa a los Y jubilados. después lo continuó Milei, del claro. 20%, y encima se fumó 50.000 millones de dólares porque el señor quería apalear el déficit que tenía Pará, con la estamos platita. hablando de Esperá. Massa igual, ¿no? O sea, Ok, tipo- terminemos con el tema de jubilados. Perdón, de lo que decía Romina. Me llama la atención, te digo, realmente me llama la atención y me gustaría que lo aclares. ¿Por qué dicen defender a los pobres, a los jubilados, a los que todos explotamos, según vos? Y por otro lado, te veía de la manito siempre con Beli Boni, que es el tipo más nefasto, siniestro, que no hay nada, pero nada más desagradable y miserable que un tipo que le roba a los pobres. Bueno. Que le saca del bolsillo Boni la no le plata. roba los- nada a los nadie. Empecemos extorsiona. por ahí. Perdón, No va a juicio extorsiona oral. nada. Está procesado. Sí, por, Vos hablabas por denuncias estafa, truchas estafa. que juntó Acá Patricia tenés un Bullrich estafador. sobre la base de la Estafador. persecución a la gente. ¿Qué Así persecución? que, primer punto. Perdón, Segundo ¿qué punto, esta persecución? justicia tan rapidita ¿Es para culpable perseguir o a no los es culpable, compañeros. No, Billy de Boni? ninguna Ah, no es manera. culpable. De ninguna manera. Ah, no, Primer Romina, tema. Segundo tema, te voy a decir lo denunciándolo siguiente. frente a las cámaras. De Está ninguna sacando- manera. sacando en medio la- Extorsionaba. De el ninguna manera. caso, sacando Pero además del- te voy a decir le otra sacaba cosa. los planes. Además te voy a decir, no le sacaba nada, es todo trucho, Pero es un por armado favor. completamente Vos trucho. decís que aprobado. la línea, Completamente la línea trucho. que armó el gobierno apenas asumió, a donde la gente podía denunciar si los obligaban a ir a las marchas. o les Explotó. sacaban- Esa línea que el gobierno informó que explotó, vos decís que es todo trucho. No, los tipos de las cantidades de llamados que dijeron ese día, que armaron esta cuestión extorsiva de que el que iba a una movilización lo metían en cana y demás y le sacaban el plan, esa es una verdadera extorsión. Para la causa contra el polo obrero, solamente dicen tener 3 testimonios. 3 testimonios de todos esos que Tres cuando que vos lees, ratificaron. No, que no es cuando así. vos lees los testimonios, justamente los testimonios no dicen que ocurre nada de lo que la señora acá está reproduciendo. Pero lo dijeron Por lo frente a las tanto, cámaras. hay, Lo dijeron ninguno en de los televisión. testigos habló en las cámaras. La ¿De qué mayoría habla? de los testigos habló- hablaba en las Ninguno de cámaras. los testigos habló en ninguna cámara. Está diciendo ¿Usted a un, qué un viene? golazo gigante. Yo vengo acá a la marcha. ¿Y por qué viene a la marcha? Y Por eso, porque si está no me sacan diciendo el plan. un golazo gigante. Para no eso tiene lo nada que ver. escuchamos Lo años. escuchamos Sí, pero todos. no con los compañeros del Polo Obrero. Ah, no, Entonces, claro, no eran los de no, Belliboni, eran los que como yo voy a esas movilizaciones, sé perfectamente de qué se trata, así Claro, que no tomaban lista, no tenían el cuadernito. No lo voy a admitir. Pero lo que quiero decir que justamente, vos fíjate, la celeridad en la que actúa la justicia para perseguir a las organizaciones piqueteras y la enorme desidia, Ay, laxitud, mira vos. lentitud, etcétera, Mira vos. en ir a ver una estafa de millones de dólares que parte de la Casa Rosada. Bueno, ¿Qué- hay qué fue ayer? claramente, ¿Antes de ayer? hay ¿Qué claramente me una estás cargando? diferencia Fue antes en de ayer. hacia dónde ¿A dónde está la apunta celeridad? ¿Dónde hacia está la dónde celeridad? apunta el funcionamiento de la Está sí, bien, hace ahora, la 3 días. celeridad de las Entonces, organizaciones piqueteras, ¿vos no creés que responde también a un hartazgo de la sociedad frente a la cantidad de marchas de las organizaciones supuesto. piqueteras y a la, qué sé yo, cuál Mirá, es la solución? Había un montón justamente- de gente que estaba ahí, pero que Esclava no de estaba ustedes. adentro, pero que justamente no estaba, una cuestión concreta es la siguiente. El cierre de los comedores, digamos, el al ajuste, servicio de la el movilización ajuste, estaba. no es así, no funciona de esa manera. No las Pero, Romina, organizaciones. No sabemos. no es así, no es así. Yo soy La Matanza, Sí. yo soy la fundadora del Polo Obrero de La Matanza, así que lo sé perfectamente. Entonces, si quieren ¿Y hablamos cómo- de eso, cómo- pero no es así. no- Asambleas, decisión colectiva, salir a defender el derecho mínimo a la comida, el derecho mínimo al sustento. ¿Pero qué es lo que te hace Y pensar sobre que esa la base- gente y no sobre esa puede base, ganarse el plato de bueno, comida? Tenés que garantizar que haya trabajo genuino, por eso Pero ¿por qué? permanentemente es uno de los reclamos, perdóname. es uno de los reclamos centrales ¿Y del Polo cómo se Obrero. genera el trabajo genuino entonces, para vos? Yo te quiero explicar Si no lo hay siguiente, empresarios que y que va invierten. ligado con lo primero Yo que, no con sé, lo yo primero no- que hablamos, María ¿A vos Julia. alguien Mira, te garantizó que mirá. tenías, o sea, no sé, es escúchame como... esto que es importante. Mira, es muy importante. Los comedores populares
en los barrios se convirtieron durante muchos años en una barrera Sí. real contra el avance justamente del narco en los barrios. El cierre de los comedores, el ataque a las organizaciones, Pero, el Romina, desmantelamiento de hace un esos montón que los narcos procesos. están en los barrios. No, Cuando bueno, estaban los pero te comedores quiero abiertos decir también. que hoy, no se tiene, instalaron no, hace no un hay, año. no hay barrera. No hay barrera, María Julia, no hay barrera. Pero, y como no hay barrera, si estamos hablando de una muchas estas generación Está entera. situaciones justificando cada al vez pueblo más obrero y a extremos, quedarse con la No, guita de bueno, los... más allá, saquemos el tema del pueblo obrero, pero yo te quiero como decir no hay una barrera, cosa. la Si situación es hubiese cada vez sido más una extrema. barrera, no hubiese crecido exponencialmente el narcotráfico bueno, en los a la barrios. altura de lo que las organizaciones pueden producir, lógicamente, que no son el Estado. Bueno, Romina, no, ¿entiendes? porque Entonces- tenía mucho dinero del Estado, era una pata muy importante, el Estado había decidido No las a organizaciones través de independientes. las organizaciones sociales, No las organizaciones independientes. digamos, realizar acciones sociales en los barrios, lo había decidido el gobierno así. Y Pero venía un las- esquema. recordemos Este esto, de dinero no lo 2004, no de lo recibían 2004 las al organizaciones 24 independientes. Tuvimos 5.000 piquetes al año. En el 21 fue el récord, Pero sí, 6.800 piquetes. Yo te pregunto, en serio, y con mucha tranquilidad, ¿por qué tu derecho a protestar está por encima de mi libertad circular? Y te lo pregunto por esto. Una vez me tuve que bajar a enojarme mucho y estuve a punto de agarrarme a las piñas y de los pelos porque tenía un hijo enfermo y tenía que llevarlo a consulta y no podía pasar. Eso fue un caso puntual que te puedo decir de Que te 10 pasó a años vos. que me pasó a mí. Mi indignación era, obviamente, que ¿cómo me defiendo yo frente a un energúmeno que junto a otros, por supuesto, hacen la fuerza? Yo soy un individuo que tengo el absoluto derecho de circular, constitucional, te guste o no, y vos no me lo permitís, porque vos decís que tenés derecho a la No, protesta. y yo soy una persona que me indigno arruinas- mucho sobre el hecho de que haya millones de personas en este país que estén sumidas en la indigencia y en la pobreza. Y esto ha pasado bajo todos los gobiernos. Por supuesto, Entonces, ¿vos te crees cuando que a mí me uno gusta la pobreza y la empieza a dejar de indigencia? mirarse el ombligo ¿Qué y tiene que empieza a ver mirar eso? un Pero poquito vos te más parece ¿qué que tiene el que ver gobierno eso? es el Se generador da- de ¿Cómo toda te la crees que a mí no riqueza me que puede importa la hacer que la gente pobreza? salga No, de la yo indigencia? creo que los gobiernos son los que protegen un estado de cosas, un régimen económico, Pero no político y tuvimos social. un gobierno tiene que así ver hasta eso? hace poco. O sea, no tuvimos un gobierno que dejó de lado, sino que fomentó y que financió toda la estructura de la Subvencionó. economía popular que vos estás defendiendo. Pero no, justamente, no, permitió pero a esa gente salir de ese estatus por ni eso tampoco... tenemos una diferencia y nosotros ¿Cuál justamente es? desde el Polo Obrero y desde el Partido Obrero presentamos siempre un planteo de salida integral a la situación. No somos defensores de la economía popular. Hay que generar una reorganización económica de fondo Claro. y poner a funcionar los en lugares de manos- trabajo, en manos de los las políticos, fábricas, los trabajadores. porque si Quiero no, volver no vas a a ningún a un lado. debate que probablemente se reinstale a partir del discurso de Milei de mañana, la apertura de las sesiones ordinarias. Probablemente, lo digo, no tengo información, pero estaba escuchando mucho en los medios de comunicación que es posible que se hable de eso, y es la baja de la edad de imputabilidad. Y hay acá, no es que yo estoy diciendo si sí o si no, en Argentina es 16 años la edad de imputabilidad. En Colombia es 14 años, en Venezuela es 14 años, en Holanda es 14 años, en Chile es 14 años, en Francia 13, Uruguay 13, Costa Rica 12 y México 12. Hay algo que una baja en la imputabilidad, que en Argentina es la que tiene La edad más alta. la edad más alta, digamos, puede ayudar por fuera de lo otro que estuvimos hablando, que es la contención, la lucha contra las grandes mafias, porque si decimos, primero hay que hacer una cosa y después la otra, los asesinos de Kim, por ejemplo, tendrían que mañana ir al psicólogo y a una escuela Tienen que popular. estar, tienen que estar detenidos como permite la ley penal juvenil vigente. Ujú, en un instituto. Justamente. Entonces, ese punto es así, no pueden estar circulando como si nada, pero a la vez hay que ponerte un acompañamiento. Quiero decirte que todas las estadísticas que justamente se han presentado cuando esto se debatió, que no es la primera vez que se pretende Sí, debatir. siempre se debate cuando hay todo se ha debatido bajo diversos gobiernos, y vuelvo a insistir. Seis y comisiones. Pero vuelvo- se y debate vuelvo- porque es un tema y que vuelvo y- pasa. no, Seis porque ¿sabés qué comisiones, pasa? 6 reuniones No, informativas. pero ¿sabés lo que pasa, María Julia? Es un tema que es el siguiente. Cuando hay
picos de inseguridad, aparece la idea, endurezcamos las penas, vamos a la ley penal juvenil y demás. Cuando se traen las estadísticas reales digamos, de quiénes son los que cometen la mayor cantidad de delitos, no son los menores. Sí. Entonces también muchas veces este debate actúa como un desvío Pero eso al qué tiene verdadero que ver. problema. Entonces, primer tema Eso es negar el Segundo problema. tema, en esos países que vos... El INDEC informó que la inflación de enero fue del 2,2%, lo que representa una desaceleración respecto del 2,7% registrado en diciembre. Esta contradicción entre la desaceleración del índice de Pero en inflación enero fue un nacional 2,2%. y La que es altísimo, porque en cualquier país del mundo sería Ay, altísimo. chicos, según Bueno. de dónde vengamos, ¿no? Bueno, por supuesto, a nosotros nos parece que es una cifra Pero a ¿qué la baja después- después del pero, desastre Romina, que vos vivimos te No, vas a para vos es actualmente. desaceleración. ¿Qué es lo que la- que- Pero señora, es una desaceleración. Pero, No por puede decir favor. usted, Oiga, pero yo quiero señora. ser clara. Hay una cuestión que es concreta, para que no le mintamos a la gente. Ajá. No es que los precios bajaron y que Bajó la retrocedimos. inflación. No, entonces, cuando hay un Lo mide el INDEC. 2,2, quiere decir que los precios siguen subiendo. Lo que pasa es que suben a un ritmo Bajaron menor. lo que sí a bajaron un son ritmo los menor. alquileres. Bajaron los suben- alquileres, bajaron a un los ritmo alquileres, menor que exactamente. antes. Y justamente Sí. hay cada vez una crisis mayor sobre cómo se mide la inflación, que tiene que ver con justamente Pero hay precios de la economía esta- real que bajaron, como los alquileres, que eran un desastre, imposible en alquilar. algunos casos. Sigue siendo muy difícil alquilar. Discúlpame, sigue Y en siendo por las relación a un garantías. Mira, salario, mi marido es empresario y y en la relación a semana los salarios, pasada vos sabés que me es dijo difícil. justamente lo que, desmintiendo lo que vos estás diciendo. Mi proveedor me bajó un 20%. ¿Te dijo tu marido? Asombrado, ¿eh? Pero te digo, vino y es empresario hace 30 años, 40 años que tiene la empresa y me dice, es la primera ¿Qué vez. proveedores? Dame. Claro, evidentemente Es la primera era, vez era un que proveedor me que había pasa aumentado los precios que no tenían 20% relación con los por adelantado. costos. No, Lógico. Bueno, Bueno, evidentemente. vos todo lo que... ¿Cómo vemos el la país? negación El absoluta. primero, Yo no logro, perdón, yo voy al negación. supermercado, no logro encontrar un precio a la baja. No sé qué compra la señora, pero yo le puedo asegurar que en el supermercado los precios no bajaron. No, Y la carne sigue, pero- volvió a pero ¿vos subir. te acordás lo Pero que vos te subían acordás, de perdón, mes a vos te mes? acordás lo que Por era. supuesto, por eso Se Estábamos desaceleró. en la Pero, hiper en la escúcheme. ¿Vos te puerta. imaginás que el Frente de Izquierda en el gobierno hubiese logrado en un año? Vos decís, te estás quejando como decir, Sí. bueno, no Yo ya te lo contesto, sí. Sí, hubiera logrado desacelerar la inflación, sí. ¿Sí? ¿Cómo? desacelerar ¿Cómo? ya la desaceleró, Sí, sí. bajarle. Sí. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Con un conjunto de medidas que venimos planteando del minuto cero, que tienen que ver con A ver. la nacionalización de la banca, del comercio exterior, frenar la fuga de capitales, y por lo tanto, O sea, frenar eso todo baja el la inflación. proceso. Expropiar todos los bancos a... Nacionalizar la banca, sí, ponerla bajo control de los trabajadores Ajá. y por lo tanto colocar todo ese ahorro nacional que hoy se fuga al servicio de una reorganización integral del país, porque eso es lo que acá no pasa nada, acá votaron el RIGI, esto, el otro no pasa nada, no viene una inversión, no ¿Cómo pasa no? nada. Sí vinieron Lo que hay es inversiones en despido, minería y en petróleo. son las mismas inversiones que estaban, nada más que No, ahora le cobran señor. menos impuestos No, que antes. señor. No pasa nada con el RIGI, es otro verso. Pero entonces lo que ocurre es que si no se procede a una reorganización integral del proceso económico, vos lo que podés tener es una desaceleración de la inflación, como hay en la actualidad, pero sigue habiendo un proceso Che, confiscatorio Romina, de los ingresos. Con respeto, y pero esto me parece muy, muy importante. Como una charla de semiología de la universidad en un punto. No, Porque ningún semiología. esto que vos decís de nacionalizar la banca y tomar los recursos, o sea, ¿vos te imaginás qué persona del Frente de Izquierda podría estar en condiciones, por ejemplo, de agarrar toda la plata de los bancos, que a su vez van a hacer litigar contra el No, gobierno estás si nos pensando en los expropia? consejos de trabajadores. O sea, los trabajadores se Por pondrían supuesto. perfecto. ¿Y por qué no lo hacen en ¿De ningún dónde lugar sacan del la mundo? plata para invertir? Pero, mira, el tema de la banca, del proceso de los bancos, la crisis financiera, las La plata de situaciones los cada bancos vez es más de la extremos gente. a la que estamos, a las que se va llegando Pero con la los bancos ahora situación de están crisis. empezando a Los bancos, prestar. los bancos te tienen quiero plata de decir- la gente. te quiero decir una ¿Qué le vas a cosa. expropiar la plata a la A vos gente? esto que